Bueno, vamos a ver las instrucciones de control de flujo que disponemos en Oracle para implementar dentro de los algoritmos de las funciones y procedimientos almacenados. Las estructuras de control de flujo pueden ser condicionales y repetitivas. Las estructuras de control de flujo de bifurcación, condicionales y bucles, veremos las condicionales primero, que son, hay dos, if y case. Y ahora en este video en particular veremos la estructura if. Existen palabras especiales que pertenecen al lenguaje de control de flujo que controlan la ejecución de las sentencias, los bloques de sentencias y procedimientos o de los procedimientos almacenados. Tales palabras son begin, if, else, while, break, continue, return, wait for. Vamos a ver específicamente como decimos el if else. Testea una condición, se emplea cuando un bloque de sentencias debe ser ejecutado si una condición se cumple y si no se cumple se debe ejecutar otro bloque de sentencias. Acá está la sintaxis, if la condición, then ejecuta todas las sentencias que indiquemos acá por la rama el verdadero si la condición se verificó verdadera. Si se verifica falsa la condición, ejecuta las sentencias que estén por el bloque del else hasta encontrar la palabra clave en if. Veamos un ejemplo. Dice que un profesor almacena las notas de sus alumnos en una tabla denominada notas. Lo primero que vamos a hacer es eliminar esta tabla y crearla con la estructura propuesta en este problema, que es el nombre y la nota del alumno. Vamos a cargar algunas notas y nombres en la tabla notas. Podemos mostrar todos los datos de la tabla notas. Ejecutemos todo el lote. Bueno, ahí se han insertado 8 filas y pasemos ahora sí a implementar una función que nos pide. Dice creamos o reemplazamos la función f condición. Vamos a crear esta función o reemplazarla en el caso que exista, que reciba una nota, el parámetro anota, que es un número, y retorne una cadena, return varchar 2, indicando si aprueba o no, teniendo en cuenta que aprueba si la nota es mayor o igual a 4, o básicamente si la nota, el parámetro anota, es menor a 4, tiene que retornar desaprobado. Defino una variable local, luego la palabra clave is, llamada condición, de tipo varchar de 2, donde de 20, y si la nota es menor a 4, en esa variable le asigno dos puntos igual para asignar la cadena, por eso entre simples comillas, y por el else, si esta condición da falsa, que no es menor a 4, por lo tanto es 4 o mayor, en condición le asigno aprobado. Por supuesto acá yo puedo este else disponerlo abajo, no hay ningún problema. Ahí estaría este otro orden y pasemos a crear esta función. Bueno, vamos a pasar a ejecutar el create o replace function. La función fue compilada correctamente. Realicemos un select sobre notas, mostrando el nombre y notas del alumno y una columna con la condición del alumno, si está aprobado o desaprobado. Para resolver ese mensaje de aprobado o desaprobado, llamaremos a la función notas, la función condición, f-condición que llamamos. Ejecutamos este select y como vemos el resultado es, tenemos los 8 alumnos que hemos insertado previamente, mostramos los datos propios de la tabla y una columna extra llamando a la función f-condición y pasando la nota. Cuando le pasamos una nota que sea menor a 4, nos va a devolver desaprobado. Cuando le pasamos una nota mayor o igual a 4, nos devuelve la función f-condition una cadena que sea aprobado. Fijemos que la función recibe un número, que es la nota, que en realidad no es un entero, sino tiene parte decimal también. Si el valor es menor a 4, guardamos en esta variable local condición la cadena de caracteres desaprobado o aprobado y finalmente retornamos el contenido de la variable local condición. Seguimos. En el siguiente ejemplo omitimos la cláusula else porque solo indicaremos acciones en caso que el if sea verdadero.
Bueno, es otra forma de resolverla. Como vemos, le asigno aprobado, pero si da verdadero que la nota es menor a 4, le cambio la variable condición por desaprobado. Se va a volver a crear. Si realizamos el select, obtenemos la misma información. Es otra forma de resolver el algoritmo, o sea, un if sin else, porque le asignamos previamente, consideramos que está aprobado, salvo que si la nota es menor a 4, va a guardar la cadena desaprobado en la variable local, que es la que va a devolver. En el siguiente ejemplo colocamos un if dentro de otro if. En el cuerpo de la función controlamos si la nota es menor a 4, retorna desaprobado. Luego dentro del else controlamos si la nota es menor a 8, retornamos regular, y si no, por el else retornamos promocionado. En caso que haya tres caminos, como vemos, podemos poner lo que se llama if anidados. Un if dentro de otro. Como vemos, si da verdadero que la nota es menor a 4, va a devolver desaprobado. Else, si es menor a 8, regular, o si no, promocionado. Siempre devolvemos lo que tiene la variable condición. Probemos de llamar a la función. Bueno, vamos a tener que crearla la función. La función fue creada correctamente. Recordemos que dentro de la carpetita funciones, si refrescamos, está la función fCondition que acabamos de crear. Ejecutemos y tenemos las tres posibilidades: regular, promocionado o desaprobado. Simplificamos la función anteriormente creando con la sintaxis if, else, if. Hay una variante en Oracle para esta estructura de control if, en la cual, como vemos, podemos, como hay tres caminos, si nota es menor a 4, a condición le asigna desaprobado. Y después, en vez de disponer el else, disponemos un else if. Inmediatamente el else if va a la condición, que si da verdadera, a condición le va a asignar regular, y si no, le asigna promocionado. El resultado va a ser exactamente igual que haber dispuesto esta serie de if anidados. El resultado es exactamente igual. Esta tiende a ser más fácil de codificar y de leer el algoritmo. Acá, si hay más if anidados, tiende a ser más complejo la lectura de las if anidados. Bueno, vamos a un problema, vamos a otro problema distinto. Vamos a pasar a crear otra hoja de trabajo. Dice: un negocio almacena los datos de sus productos en una tabla denominada productos. Dicha tabla contiene el código del producto, el precio, el stock mínimo que necesita de ese producto y cantidad mínima requerida antes de comprar más, y el stock actual, cantidad disponible en el depósito. Si el stock actual es 0, es urgente reponer tal producto. Si es menor al stock mínimo requerido, es necesario reponer el producto. Si el stock actual es igual o superior al stock mínimo, está en estado normal. Estos son los datos que contamos para el problema. Borramos la tabla de productos. No recuerdo si la he creado. Como vemos, dice que no la puedo borrar ya que no existe. Vamos a pasar a hacer la creación y cargar algunos datos de prueba. Ejecutemos este lote de comandos y veamos el contenido de la tabla productos. La tabla productos, hemos dicho, tiene el código producto, el precio del producto, stock mínimo y el stock actual. Acá el stock actual es superior al stock mínimo, acá no, está en 0, acá el stock actual es menor al stock mínimo, y bueno, y así sucesivamente. Dice: crea una función que reciba dos valores numéricos correspondientes a ambos stocks, al stock mínimo y al actual. Debe comparar ambos stocks y retornar una cadena de caracteres indicando el estado de cada producto. Si el stock actual es 0, que devuelve una cadena de diga faltante. Si es menor al stock mínimo, si el stock actual es menor al stock mínimo, 20 es menor a
100 es verdadero, debe devolver una cadena reponer. O si es igual o superior al stock mínimo, debe devolver una cadena normal. O sea, hay tres caminos posibles. El algoritmo que vamos a implementar, bueno, la función fEstado va a recibir dos enteros y vamos a analizar si el stock actual es mayor o igual al stock mínimo, que devuelva la cadena normal. Va a retornar un varchar 2. Guardamos en una variable local llamada estado normal. Else, por el else dispone una estructura condicional anidada si el stock actual, si A actual es 0, luego tiene que devolver faltante, y si no, tiene que devolver reponer. Vamos a crear la función, se creó correctamente, y vamos a llamarla ahora. Realice un select mostrando el código de producto, ambos stock, y empleando la función creada anteriormente, una columna que muestra el estado del producto. Entonces hacemos un select código de stock, acá llamamos a la función fEstado y le pasamos stock actual y stock mínimo. Como vemos, nos muestra stock actual, stock mínimo, normal, mientras el stock mínimo sea, el stock actual sea mayor o igual al stock mínimo. ¿Sí? Normal, mientras este valor sea mayor o igual a este. Cuando sea 0 el stock actual, tiene que decir faltante. Y cuando el stock actual es menor al stock mínimo, reponer nos muestra. Como vemos, está funcionando correctamente nuestra función estado. Le pasamos los dos valores y dependiendo de esos dos valores nos devuelve normal, faltante o reponer. Vamos a realizar el mismo algoritmo que el punto 4, pero esta vez empleando en la estructura condicional la sintaxis del if, en vez del if anidados con else y otro if interno, usando la cláusula else if en realidad. Entonces implementamos nuevamente el algoritmo de la función fEstado, y lo que hacemos a estado le asigno la variable local normal. Si encuentro que el actual es mayor o igual al mínimo, le asigno normal. Else if, acá else if vamos a poner bien, así se vale mejor. Si else if, si el stock actual es 0, que devuelva faltante, y si no, que devuelva reponer. En realidad acá le podría asignar vacío, debería funcionar lo mismo. Vamos a crearla entonces utilizando, se ha creado correctamente, y si lo probamos de llamarla, estamos viendo faltante para 0, cuando es menor es reponer, y cuando es mayor o igual es normal el stock de ese producto. Finalmente, lo último que nos pide, realice una función similar a la anterior, pero esta vez, si el estado es reponer o faltante, debe especificar la cantidad necesaria, valores necesarios para llegar al stock mínimo. Si es normal, porque el actual es mayor o igual al mínimo en los parámetros, y si no, por el else, vamos a ponerlo que se lea mejor, si es actual es 0, de 0 a es faltante, y lo que vamos a devolver, vamos a concatenar el texto faltante, vamos a convertir a cadena de caracteres el parámetro, lo mínimo que tiene que haber, porque si actualmente es 0, lo mínimo que tiene que haber es el stock mínimo, y por el else reponer, y vamos a hacer la diferencia del mínimo menos el actual, y con tuchar, con esta función ya propia de Oracle, lo convertimos a cadena de caracteres y concatenamos. Retornamos la variable local a estado. Creemos esta función, se creó correctamente, y probemos de llamar a la función fEstado, y nos va a devolver cuánto deberíamos pedir cuando hay faltante.
ejecutemos este select y vemos que nos dice si es normal, no hay problema. Cuando es faltante, cuando es 0, falta 100, que es este número. En cambio, cuando hay 20, el stock mínimo es 100, hace la diferencia de 100 menos 20. Mínimo 100, actual 20, y devuelve reponer y lo dispone con 80 en este caso. Bueno, dejo un enlace abajo de este video para que hagan algunos otros más ejercicios, viendo la estructura condicional if. Gracias.